Chano Lobato no desapareció por falta de talento. Fue apartado por algo mucho más incómodo. Fue castigado por ser demasiado auténtico en un mundo que decía amar la verdad del flamenco, pero solo cuando esa verdad resultaba controlable. Su voz no encajaba en los moldes pulidos. Arrastraba sal, noche, taberna y calle. Arrastraba Cádiz entera en la garganta. Hubo un momento concreto, una actuación, una forma de decir el cante que no pidió permiso. Después de eso, las puertas empezaron a cerrarse sin hacer ruido. No hubo escándalo oficial, no hubo comunicado, solo silencio. Llamadas que ya no llegaban. Festivales donde su nombre dejó de aparecer. Programadores que miraban hacia otro lado. Chano Lobato seguía cantando, pero el sistema había decidido dejar de escucharlo. ¿Cómo puede un artista profundamente flamenco convertirse en un problema para el propio flamenco? ¿En qué punto la pureza deja de ser un valor y pasa a ser una amenaza? ¿Quién decide qué voces merecen permanecer y cuáles deben ser empujadas a la sombra? Durante años, Chano Lobato existió en los márgenes. No como una figura olvidada por el público, sino como una presencia incómoda para quienes controlaban los escenarios. Su cante no era dócil, no era decorativo. No se adaptaba a las exigencias del mercado ni a la narrativa oficial. Y por eso pagó un precio alto. Esta no es la historia de un fracaso artístico. Es la historia de una exclusión silenciosa. La historia de un cantaor que eligió no traicionarse, aunque eso significara caminar solo. Entre la fidelidad a su identidad y la supervivencia profesional, Chano Lobato tomó una decisión que marcaría toda su vida. Hoy, esa historia sale a la luz. Hoy se cuenta todo lo que durante años se prefirió callar. Chano Lobato nació en Cádiz, una ciudad donde el flamenco no es un género artístico separado de la vida cotidiana, sino una forma de respirar. En las calles estrechas, en los patios interiores, en los bares de madrugada, el cante surgía sin escenario y sin permiso. Allí la música no se aprendía en academias, se absorbía escuchando, observando y sobreviviendo. Chano creció en ese ambiente crudo y real, lejos de cualquier idea romántica o institucional del flamenco. Su infancia estuvo marcada por un entorno humilde propio de los barrios populares gaditanos de mediados del siglo XX. No había lujos ni expectativas artísticas formales. Había trabajo duro, oralidad y memoria colectiva. El cante aparecía como desahogo y como identidad. En su casa no se hablaba de carreras musicales, pero sí de respeto por los mayores, de aguantar los golpes de la vida y de decir las cosas de frente. Esa educación emocional acabaría reflejándose en su manera de cantar. El contexto histórico también dejó una huella profunda. España vivía bajo el peso del franquismo, un sistema que toleraba el flamenco solo cuando podía convertirlo en folclore inofensivo. Las expresiones más ásperas, más callejeras, eran observadas con recelo. Cádiz, con su tradición crítica y su ironía popular, nunca encajó del todo en ese modelo. Y Chano Lobato, sin saberlo, aún tampoco lo haría. Desde muy joven empezó a cantar en reuniones privadas, ventas y fiestas pequeñas. No buscaba protagonismo. Cantaba porque era lo natural. Su voz no era brillante ni ornamental. Era rota, densa y cargada de experiencia incluso cuando todavía era joven. Muchos lo describían como un cantaor viejo en un cuerpo joven. No imitaba estilos de moda. Bebía directamente de las fuentes locales de los cantes, transmitidos de generación en generación sin grabaciones ni partituras. Una de las características que más llamaban la atención era su manera de enfrentarse al cante. No lo suavizaba, no lo explicaba, no lo hacía accesible para quien no quisiera escucharlo de verdad. Eso generaba admiración entre los aficionados más profundos, pero también incomodidad entre quienes buscaban un flamenco más presentable. Desde el principio, Chano Lobato se movió en una frontera peligrosa. Demasiado auténtico para el escaparate, demasiado libre para el control. Mientras otros jóvenes cantaores buscaban concursos o oportunidades mediáticas, Chano permanecía en circuitos informales,
no por falta de ambición, sino por desconfianza hacia los filtros oficiales. Aprendió pronto que el reconocimiento institucional exigía algo a cambio. Y él no estaba dispuesto a entregar su forma de decir el cante. Prefería el respeto de unos pocos al aplauso vacío de muchos. Ese origen marcaría toda su trayectoria. Cádiz le dio una identidad fuerte, pero también una etiqueta difícil de borrar. En un país que avanzaba lentamente hacia la transición, el flamenco empezaba a redefinirse. Se abrían nuevos escenarios, nuevos públicos, nuevas narrativas. Pero esa apertura no siempre incluía a quienes representaban la raíz sin concesiones. Chano Lobato quedó situado en ese lugar incómodo. Demasiado verdadero para ser cómodo. Demasiado real para ser rentable. Antes de alcanzar cualquier tipo de reconocimiento amplio, ya cargaba con una reputación contradictoria. Para algunos era un guardián del flamenco más puro. Para otros, un problema potencial. Esa dualidad no nació en su etapa de fama. Nació aquí en sus orígenes cuando su manera de cantar ya desafiaba las expectativas. Sin saberlo, estaba construyendo el camino que lo llevaría tanto a la admiración profunda como al aislamiento posterior. El reconocimiento de Chano Lobato no llegó de forma rápida ni espectacular. No hubo un momento único que lo lanzara de golpe a la fama. Su ascenso fue lento y regular, y en muchos sentidos incómodo para el propio sistema flamenco. Mientras otros cantaores encontraban su lugar a través de concursos, grabaciones tempranas o apoyos institucionales, Chano avanzaba por un camino más áspero, sostenido casi exclusivamente por el respeto de los aficionados más exigentes. A medida que su nombre empezó a circular fuera de Cádiz, lo hizo como un rumor persistente. No era un artista promocionado, sino recomendado. Se hablaba de él en voz baja, como se habla de algo valioso que no conviene banalizar. Aficionados veteranos, guitarristas y cantaores sabían que escuchar a Chano Lobato no era una experiencia cómoda, pero sí auténtica. Y esa autenticidad empezó a abrirle puertas en peñas flamencas y festivales, donde el criterio artístico todavía pesaba más que la imagen. En esos escenarios, su cante destacaba por contraste. Mientras el flamenco comenzaba a adaptarse a nuevos públicos, a suavizar forma y a buscar una estética más digerible, Chano mantenía una manera de cantar dura, directa y sin adornos innecesarios. No intentaba gustar, cantaba como sabía. Y esa postura generaba una reacción intensa. Algunos quedaban profundamente marcados. Otros se sentían rechazados. No había término medio. Poco a poco empezó a compartir espacios con figuras reconocidas del flamenco, no como discípulo ni como promesa, sino como igual incómodo. Su presencia en determinados carteles no respondía a estrategias comerciales, sino a decisiones artísticas valientes. En esos momentos parecía que el flamenco podía volver a mirarse a sí mismo sin filtros, que había lugar para una voz como la suya dentro del relato oficial que se estaba construyendo. El público especializado comenzó a identificarlo como un referente de la raíz. No por nostalgia, sino por coherencia. Chano Lobato representaba una continuidad viva, no una reconstrucción artificial del pasado. Su forma de cantar conectaba con una tradición que no necesitaba ser explicada. Se sentía. Y ese sentimiento le dio un lugar de prestigio entre quienes buscaban algo más que espectáculo. Sin embargo, ese mismo prestigio empezó a volverse problemático. A medida que su nombre ganaba peso, también crecía la dificultad de encajarlo en una industria que empezaba a exigir narrativas claras. El flamenco de aquellos años entraba en una fase de redefinición. Se buscaban figuras que pudieran representar una identidad exportable, controlada, compatible con instituciones culturales y medios de comunicación. Chano no encajaba fácilmente en ese perfil. Su ascenso no estuvo acompañado de una adaptación estratégica. No cambió su repertorio. No suavizó su discurso. No ajustó su imagen. Eso que en un primer momento había sido visto como una virtud, empezó a generar tensión.
Cada nueva aparición confirmaba su valor artístico, pero también reforzaba la idea de que era ingobernable. Un artista imposible de domesticar. Aún así, durante un tiempo, pareció que podía existir un equilibrio, que su lugar estaría en los márgenes del sistema, pero dentro del reconocimiento. Participó en actuaciones relevantes, fue invitado a espacios donde el flamenco se pensaba como patrimonio cultural, y no solo como producto. Su voz sonaba como una advertencia constante, un recordatorio de lo que el flamenco era antes de convertirse en discurso. Ese momento fue breve. La industria cultural empezó a consolidarse. Los relatos se cerraron. Las figuras incómodas dejaron de ser necesarias, y lo que antes era admiración empezó a transformarse en cautela. Chano Lobato seguía cantando igual, pero el contexto había cambiado. Ya no se trataba solo de talento, se trataba de encajar. El ascenso de Chano Lobato, paradójicamente, lo acercó al borde del precipicio. Cuanto más visible se volvía su autenticidad, más evidente resultaba su incompatibilidad con un sistema que buscaba control. El flamenco estaba cambiando. Y él, fiel a sí mismo, no estaba dispuesto a cambiar con él. Lo que parecía la consolidación de una carrera respetada estaba a punto de convertirse en algo muy distinto. La admiración iba a dar paso al conflicto, la presencia al silencio. Y la voz que había resistido al tiempo iba a enfrentarse al momento más duro de su trayectoria. El conflicto no estalló con un titular escandaloso, ni con un gesto dramático visible para todos. En el caso de Chano Lobato, la crisis tomó una forma más cruel y persistente. Fue una censura sin nombre, un castigo sin juicio, un proceso silencioso en el que nadie asumió responsabilidad, pero cuyos efectos fueron devastadores. El sistema no lo atacó de frente, simplemente empezó a prescindir de él. A medida que el flamenco se institucionalizaba, se definían criterios cada vez más estrechos sobre lo que debía representarse y cómo debía hacerse. Los festivales comenzaron a responder a programaciones previsibles. Las subvenciones exigían perfiles compatibles. Los grandes escenarios buscaban artistas que no incomodaran a patrocinadores ni a gestores culturales. En ese contexto, la figura de Chano Lobato empezó a resultar incómoda, no por lo que decía explícitamente, sino por lo que representaba. Su cante no se podía neutralizar. No se podía vender como pieza decorativa. No encajaba en el discurso amable de la cultura oficial. Cada vez que subía a un escenario, recordaba que el flamenco había nacido como expresión de conflicto, dolor y verdad. Y esa memoria viva resultaba peligrosa en un momento en el que se buscaba consenso y control. Sin necesidad de prohibiciones formales, su nombre fue desapareciendo de los carteles. Las invitaciones se redujeron, los proyectos se cancelaron sin explicación clara. Las llamadas dejaron de llegar. Nadie le dijo que estaba vetado, nadie tuvo que hacerlo. El mensaje era evidente. No había lugar para él en la nueva narrativa. Y lo más duro fue que este proceso ocurrió mientras su nivel artístico seguía intacto. No hubo decadencia previa que justificara la exclusión. El problema no fue su voz. Fue su resistencia a adaptarse. La reacción social fue ambigua. Entre los aficionados más profundos, el silencio alrededor de su figura generó indignación y desconcierto. Se hablaba de injusticia, de ingratitud, de traición a la raíz del flamenco. Pero esas voces no tenían peso institucional. No decidían programaciones ni presupuestos. Para el público general, la ausencia de Chano Lobato pasó casi desapercibida. El sistema había logrado algo esencial: hacer que la desaparición pareciera natural. Para el propio Chano, el golpe fue profundo. No porque buscara fama, sino porque comprendió que la honestidad tenía un precio más alto del que había imaginado. De pronto, cantar como siempre había cantado se convirtió en un acto de resistencia. Cada actuación era una batalla. Cada espacio conseguido, una excepción. La crisis no fue económica de inmediato, fue existencial.
La sensación de no pertenecer a ningún lugar se instaló lentamente. ¿Podía un artista sobrevivir cuando el problema no era su talento sino su identidad? ¿Qué se hace cuando lo que uno es se convierte en motivo de exclusión? Chano Lobato no respondió con escándalos públicos ni con denuncias mediáticas. Su carácter no era ese. Respondió con silencio y con dignidad. Pero ese silencio fue interpretado como debilidad por un sistema que prefería no ser cuestionado. La censura que sufrió no dejó documentos ni archivos oficiales. No puede señalarse con fechas exactas. Pero sus consecuencias fueron reales. Aislamiento progresivo. Invisibilidad. La transformación de una figura respetada en un nombre ausente. El flamenco seguía avanzando hacia una versión más ordenada de sí mismo, mientras una de sus voces más auténticas quedaba relegada a los márgenes. Esta etapa marcó un antes y un después. No solo en su carrera, sino en su relación con el mundo artístico. Lo que vino después ya no fue una simple lucha por cantar. Fue una lucha por existir dentro de un espacio que había decidido prescindir de él. La crisis no lo destruyó de inmediato, pero lo empujó hacia una caída lenta, profunda y dolorosa. La exclusión silenciosa no terminó con un colapso inmediato, pero inició un desgaste constante. Chano Lobato entró en una etapa en la que cada actuación parecía provisional, cada escenario un territorio prestado. Ya no había continuidad ni seguridad. El flamenco, que había sido su espacio natural, empezó a sentirse como un lugar ajeno, no porque hubiera dejado de pertenecerle, sino porque le habían retirado el derecho a estar. Las consecuencias prácticas llegaron poco a poco. Menos contratos significaban menos ingresos. Menos visibilidad implicaba menos oportunidades futuras. La caída no fue espectacular. Fue cotidiana. Se manifestó en la incertidumbre, en la sensación de estar siempre empezando de nuevo. Muchos artistas se rompen en ese punto. Algunos se adaptan. Otros desaparecen. Chano Lobato eligió un camino más duro. Permanecer fiel a su manera de cantar, incluso cuando esa fidelidad parecía condenarlo al silencio. El aislamiento también tuvo un costo emocional. No era solo una cuestión profesional. Era la constatación de que la integridad no siempre es recompensada, de que el respeto de unos pocos no protege frente al olvido colectivo. Durante este periodo su nombre sobrevivió principalmente en círculos reducidos en peñas, donde el flamenco todavía se entendía como verdad y no como espectáculo. Allí su presencia era recibida con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por su coherencia. Tristeza por lo que había perdido. No hubo una reinvención en el sentido comercial del término. Chano no cambió de estilo ni buscó una segunda oportunidad mediática. Su reinvención fue interior. Aprendió a cantar sin esperar reconocimiento, a aceptar que su lugar ya no estaría en el centro, a asumir que el flamenco que él representaba tenía un espacio limitado en el nuevo orden cultural. Esa aceptación no fue resignación. Fue una forma de resistencia silenciosa. En lugar de perseguir escenarios grandes, se refugió en actuaciones más íntimas, lugares donde la escucha era real, donde no hacía falta justificar nada. Allí su cante adquirió una profundidad distinta, menos urgencia por demostrar, más peso en cada silencio. La caída, paradójicamente, le devolvió una libertad que la fama incipiente le había empezado a quitar. Ya no tenía que encajar, ya no tenía que explicar quién era. Sin embargo, esa libertad no eliminó el dolor. Saber que había sido apartado no por falta de capacidad, sino por exceso de verdad, dejó una herida difícil de cerrar. Cada nuevo proyecto institucional que ignoraba su nombre confirmaba esa herida. Cada homenaje que no llegaba, cada archivo que no lo incluía. La historia oficial del flamenco seguía escribiéndose sin él. Aún así, Chano Lobato no desapareció del todo. Su figura empezó a adquirir otro tipo de valor. No inmediato, no visible, pero profundo. Para una nueva generación de aficionados y artistas,
Su trayectoria se convirtió en una referencia ética. Un ejemplo de lo que significa no negociar la identidad. Su caída dejó de verse solo como una derrota personal y empezó a interpretarse como un síntoma de algo más grande. Un sistema que premia la adaptación y castiga la disidencia silenciosa. La reinvención de Chano no consistió en volver al centro, sino en redefinir el sentido de permanecer. Permanecer cantando. Permanecer fiel. Permanecer como memoria viva, incluso cuando el presente parecía no necesitarlo. Ese fue su verdadero desafío final. No recuperar lo perdido, sino darle significado a la pérdida. Esta etapa cerró una transformación profunda. De artista en ascenso a figura incómoda. De figura incómoda a referente oculto. Lo que quedaba por delante ya no tenía que ver con su supervivencia individual, sino con la huella que su coherencia había dejado en el flamenco. Una huella que tardaría en ser reconocida, pero que no desaparecería. El legado de Chano Lobato no se mide por cifras, discos vendidos ni apariciones televisivas. Se mide en algo mucho más difícil de cuantificar. Se mide en memoria oral, en respeto transmitido de boca en boca, en la huella que deja un artista cuando decide no traicionarse, incluso sabiendo que ese camino conduce al margen. Su figura quedó fuera del relato oficial durante años, pero nunca desapareció del imaginario profundo del flamenco. Para muchos aficionados, Chano representó una línea de continuidad que el sistema prefirió interrumpir. No era una reconstrucción académica del pasado, ni una versión estilizada para nuevos públicos. Era una presencia viva, de una forma de entender el cante como verdad desnuda. Su voz recordaba que el flamenco no nació para agradar, sino para expresar lo que duele. Y ese recordatorio con el tiempo se volvió más valioso precisamente porque había sido silenciado. Artistas jóvenes que crecieron escuchando hablar de él más que escuchándolo en grabaciones oficiales, empezaron a verlo como un referente ético, no necesariamente como un modelo a imitar estilísticamente, sino como una advertencia. La advertencia de que el talento no garantiza protección, de que la autenticidad tiene consecuencias, de que hay carreras que no fracasan por falta de calidad, sino por exceso de verdad. En ese sentido, Chano Lobato se convirtió en una figura formativa incluso desde la ausencia. Su memoria sobrevivió en peñas, en encuentros íntimos, en conversaciones nocturnas, entre quienes entendían el flamenco como algo más que una industria cultural. Allí su nombre aparecía con un tono casi reverencial. No como mito comercial, sino como símbolo de coherencia. La gente no hablaba de lo que había conseguido, sino de lo que había perdido sin renunciar a sí mismo. Y esa pérdida, paradójicamente, se transformó en su mayor enseñanza. Con el paso del tiempo, el flamenco empezó a mirarse con más espíritu crítico. Se revisaron exclusiones. Se cuestionaron relatos demasiado ordenados. En ese proceso, figuras como Chano Lobato comenzaron a recuperar un espacio simbólico. No siempre en los grandes escenarios, pero sí en la conciencia colectiva de quienes buscaban entender qué se había dejado fuera para construir la historia oficial. Su nombre empezó a aparecer como ejemplo de una injusticia estructural, no como una anécdota personal. La manera en que los aficionados recuerdan a Chano no está ligada a un momento concreto, sino a una sensación. La sensación de estar ante algo verdadero. De escuchar un cante que no pedía permiso. Esa sensación es difícil de archivar, pero imposible de borrar. Por eso su legado no depende de homenajes tardíos ni de reconocimientos institucionales. Vive en la forma en que se sigue hablando de él, en la incomodidad que todavía genera su ausencia. Chano Lobato no fue un artista fácil de clasificar. Y por eso mismo su memoria sigue abierta. No se cierra con una conclusión cómoda. Obliga a hacerse preguntas incómodas sobre quién decide qué voces merecen permanecer visibles y cuáles pueden ser empujadas al olvido. Su legado no es una respuesta. Es una pregunta que sigue resonando en el flamenco contemporáneo. Más que una figura del pasado, Chano se ha convertido en un espejo. Un espejo que muestra las tensiones entre arte y poder,
entre autenticidad y supervivencia. Un espejo que recuerda que la historia cultural no siempre se escribe con justicia. Y que a veces las voces más importantes son precisamente aquellas que el sistema prefirió callar. La historia de Chano Lobato no termina con un aplauso final ni con una consagración tardía. Termina de una forma mucho más incómoda y por eso mismo más verdadera. Termina con una pregunta que sigue flotando en el aire del flamenco. ¿Qué se pierde cuando una cultura decide silenciar a quienes no se adaptan a sus reglas no escritas? Chano no fue una estrella fugaz ni un error del sistema. Fue una consecuencia. La consecuencia de un arte que proclama libertad, pero que a menudo exige obediencia. Su vida demuestra que la autenticidad no siempre encuentra refugio en los grandes escenarios y que la dignidad artística puede tener un precio demasiado alto para quien se niega a negociar su identidad. Hoy, cuando el flamenco se presenta como patrimonio, como marca cultural y como discurso cerrado, la figura de Chano Lobato adquiere un nuevo significado. No como un recuerdo melancólico, sino como una advertencia vigente. Su ausencia habla tanto como su cante. Habla de las voces que no encajan, de los nombres que no aparecen en los archivos, de las historias que solo sobreviven gracias a la memoria de quienes se niegan a olvidar. No fue un artista derrotado, fue un artista apartado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque perder no es lo mismo que ser excluido. Chano eligió no traicionarse, aun sabiendo que ese camino no ofrecía recompensas visibles. Esa elección silenciosa y firme es su legado más poderoso. No fue una figura cómoda, no fue un producto. Fue un espejo incómodo para el propio flamenco. Y los espejos incómodos suelen romperse o esconderse. Pero nunca dejan de reflejar la verdad. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente marcada por el talento, el conflicto y el silencio cultural, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario.